Bueno, vamos a ir comenzando. Este es ya el tercer año consecutivo. Bueno, así es que bienvenido. Gracias por confiar en nosotros. Vamos a tener una reunión todas las semanas, de aquí hasta febrero, y de ahí vamos a la práctica, ¿verdad? Esa es la metodología que utilizamos y esa es la que vamos a llevar a cabo. Hoy vamos a comenzar quizás con uno de los temas un poco más áridos de todo lo que es el curso, y son los principios básicos y físicos de la ecografía en Doppler, aplicado al Doppler, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos rápidamente entonces y vamos a comenzar con nuestra clase. Estos son los objetivos que nosotros vamos a abarcar esta tarde. Recordarles que la clase es una guía, es un resumen, ¿verdad? Ustedes tienen todo el material necesario para leerlo en casa y poder sacar alguna que otra duda acá y después también volver a repasar el material. Invito nuevamente a que lo revisen siempre antes de la clase. Vamos a ver cómo comenzó esto del ultrasonido o ecografía, ¿verdad? Todo comenzó con Lázaro Spallanzani en 1780. Él no era un médico, era un físico, un biólogo que empieza a estudiar el cómo se relacionan los murciélagos. Y él define que a través de unas ondas de sonido, los murciélagos son capaces de poder desplazarse en todos lados y no chocar. Pierre Curie en 1880, un químico francés, definió, según los estudios de Spallanzani, el efecto piezoeléctrico, que es sumamente importante y lo vamos a ver más adelante. Y así, a lo largo de la historia, ustedes ven ahí 1917 Paula Gembing, Taussig, Ludwig Struder en 1949 realizó o hizo el generador intermitente de ultrasonido. Porque antes se decía que después del estudio de los murciélagos empezaron a aplicárselo a los buques, al sonar de los submarinos, y así empezó a crecer. Luego empezó a generarse en la medicina, pero era una cosa muy lenta. Y entonces él dijo de que si era intermitente, las ondas de sonido que se emitieran, podríamos recibir un poquito más de información en tiempo real. Y así fue creciendo toda la parte del ultrasonido hasta llegar a 1958. Donald publica las primeras imágenes de ecografía en ginecología. Dicho sea de paso, no son los radiólogos, son los ginecólogos los pioneros en esta área del ultrasonido. Y entonces, ¿qué es el efecto piezoeléctrico? Si ustedes ven tres figuras, nosotros podemos, cada esta figura tienen cargas positivas o negativas. Si nosotros ejercemos una presión en ella, logramos que las cargas se alineen completamente en la superficie, todas las positivas o todas las negativas. Y así, al aplicarle un estímulo eléctrico, logramos generar ese eco, ese ultrasonido que nosotros vemos. Y se define, por lo tanto, como la capacidad que tienen ciertos cristales que, al ser sometidos a presiones mecánicas y conectados a una polarización eléctrica, logran diferenciar esos potenciales o cargas eléctricas. Y nuestra pieza y nuestro actor fundamental acá es el cuarzo. Este cristal tiene esa capacidad. Y al ser estimulado y al conectarlo, como vemos acá, a corrientes eléctricas, podemos medir los voltajes positivos y negativos y la modificación, y hacemos que el cuarzo vibre, y al vibrar genera ese sonido que puede llegar hasta la estructura del cuerpo, y ya luego pues viene el complemento, ¿verdad? Recibir esa información y trasladarla a un monitor para nosotros poder ver la imagen que sugiere la imagen del órgano. Y eso lo vamos a ver definido un poquito mejor más adelante. He dicho algunas palabras, ¿sí? Y hoy las voy a definir. Hay sonido, hay eco, hay interfase en la ecografía. Y así como podemos nosotros decir
que ultrasonido está bien dicho, y además de eso, también podemos decir que ecografía también está bien hecho. ¿Por qué? Ecografía, graficar ecos, eso realmente hace nuestro equipo de ultrasonido. Para eso necesitamos varios componentes. Primero, el emisor del ultrasonido, que lo tenemos acá, es decir, el transductor. Allí se encuentran los cristales de cuarzo, del cual nosotros se ejerce una presión y un estímulo eléctrico para poder generar esos ecos. Y ese es el otro componente. Las líneas verdes son los ecos que nosotros podemos producir a la hora de emitir ese sonido. Pero miren qué interesante. Hay otro objeto que recibe, ¿ok? Que recibe ese sonido, ese eco, ese sonido, ¿sí? Y emite un eco, que es la línea rosada. Por lo tanto, la línea verde es el sonido emitido por el transductor, choca contra una superficie que tiene una interfase, ya la vamos a ver más adelante, y ese choque del sonido emite la línea rosada que es el eco. Por lo tanto, si yo digo que mi aparato de ultrasonido o ecografía lee los ecos, totalmente cierto. No lee el sonido, emite un sonido, recibe un eco, digamos, lo transforma, lo traduce en una imagen. Y esa capacidad lo hace el transductor. Emitir el sonido millones de veces de forma repetida y captar los ecos y mandarlos al procesador para que se emita una imagen. Por eso, una de las piezas más importantes y fundamentales es el transductor. Y así lo vemos nuevamente, nosotros podemos emitir un sonido, choca contra la interfase reflectante y emite un eco. Y ese eco es el fenómeno que se le da a la lectura para poder traducirse en una imagen. Las interfaces reflectantes realmente se define como el espacio que separa dos medios. Por ejemplo, si yo tengo acá el hígado y acá el riñón, entonces entre ellos yo emito el sonido desde arriba, pasa por el hígado y llega al riñón, ¿ok? Ese espacio entre cada una de las superficies son las imágenes, las interfaces reflectantes, la que me va a producir el eco. Pero la pregunta es, bueno, ¿y entonces por qué se dibuja el hígado y se dibuja el riñón? Porque hay cantidad de espacios entre una y otra superficie, entre una y otra célula, entre una y otra masa, que hace que al final se dibuje tanto el hígado como el riñón. La interfase reflectante va a determinar mucho, o va a tener mucho que ver con la calidad del sonido. Si yo voy a ver gris, voy a ver negro, voy a ver blanco. O, dicho técnicamente, voy a ver hiperecogénico, hipoecogénico o anecogénico. Esos los vamos a ver en la clase posterior. Ahora bien, cuanto a la física del sonido, ya sabemos nosotros que el sonido se mide en las unidades de Hertz. Cada hercio o hertz es un ciclo por segundo. Las frecuencias altas se expresan en kilohertz o megahertz, que es por ahí anda el ultrasonido, en megahertz. Un megahertz es igual a 1.000.000 de hertz. Y así logramos esta clasificación. El sonido que nosotros podemos escuchar se llama sonido audible y oscila entre los 20 y los 20.000 hercios. ¿Okay? Abajo de eso es el infrasonido, ¿sí? Por ejemplo, animales, infrasonido lo tienen los perros, que es lo más común, ¿sí? Son menos de 20 hercios, o puede haber ultrasonido, que es entre 20.000 y 10 millones de hercios, 10.000 millones de hercios, y también tenemos el hipersonido, aquello que hablábamos antes, que el Concorde, por ejemplo, viajaba a nivel del hipersonido, más de 10.000 millones de hercios. Ok, el sonido obviamente tiene estas características, ustedes lo van a ver ahí en la literatura, lo van a repasar. El sonido tiene una amplitud, tiene una frecuencia en una unidad de segundo, tiene tantas oscilaciones que es la longitud de onda del sonido y además de eso también tiene su periodo, de dónde inicia a dónde termina la onda, todo medido en unidad de tiempo.
¿Qué tenemos que saber nosotros como términos básicos? La impedancia acústica es importantísimo y varía. Miren ustedes, varían de acuerdo al medio. La impedancia acústica es la resistencia que opone un medio para ser atravesado por el sonido. Por ejemplo, el tejido óseo tiene una alta resistencia, o sea, al sonido, transmite súper bien el sonido, por eso se ve sumamente hiperecogénico, o sea, blanco. El problema es que abajo de él no permite que se vea nada, absorbe todo el sonido, lo conduce bien. Y eso va a ser su impedancia acústica, muy elevada. En cambio, el aire, el agua tienden a tener una impedancia o una resistencia al sonido un poco menor. Y la frecuencia, que es el número de oscilaciones completas de una partícula en un segundo. Y esto es lo que les he explicado. Vean ustedes la velocidad de propagaciones. Por ejemplo, el hueso tiene una alta velocidad de propagación, 4080. ¿Cuál es el parámetro normal? Se toma una parte media en ultrasonido y eso es 1540. O sea que nuestro parámetro a comparar son las partes blandas. De ahí vamos a partir, pues que puede ser con alta velocidad de propagación o con baja velocidad de propagación. ¿Cómo se manifiesta esto? Por ejemplo, el hígado, ¿sí? Que es muy parecido a las partes blandas, y es que cuando hacemos ultrasonido abdominal, con él comparamos, dependiendo de cómo él se encuentre. ¿Sí? Entonces él tiene alta velocidad de propagación, al igual que el músculo, y el hueso ni se diga. Ahora veamos la parte baja. Vean ustedes cómo está el agua, 1040-80. O sea que sí transmite, sí hay velocidad de propagación, pero es menos. Y miren el aire, 330. Y es por eso que en ultrasonido abdominal el aire no nos permite ver nada. ¿Qué es lo referente a nosotros? Que cuando hagamos Doppler, el paciente, mientras más edema, más inflamación tenga, eso va a ser líquido o aire, más difícil va a poderse ver las estructuras vasculares. Ya sea porque el aire transmite poco o la segunda opción es porque a mayor edema, a mayor inflamación, entonces comprime las estructuras venosas, no así las arteriales, y por eso cuesta después encontrarlas, medirles su velocidad de flujo. Los factores que influencian la velocidad de propagación son estas. Primero, la resistencia de cada organismo. ¿Y qué da la resistencia? Por ejemplo, como vemos aquí, grita el muchacho, choca contra el muro, la pared, la tierra, el bloque, es decir, sería se me fue. Bueno, el órgano que absorbe el sonido y emite un eco. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto, lo que yo estoy señalando, depende de cada una de las estructuras. ¿Y de qué depende? De qué cantidad de materia, de masa, de células posee en su interior. Por ejemplo, el hígado es el que tiene cantidad de hepatocitos, interrelaciones entre sí, y por eso se ve sumamente bien. Es un órgano sólido, podemos decirlo. Seguido por el riñón, que tiene las dos cosas. De ahí tiene hipoecogénico, tiene hiperecogénico. Y los vasos sanguíneos, recuerden que a pesar de que tiene cantidad, estamos hablando de ultrasonido. Los vasos sanguíneos es líquido y aire. ¿Okay? Sí hay estructuras que se mueven, pero eso lo vamos a ver en el Doppler. Es decir, cuando yo hago un ultrasonido, el vaso lo voy a ver siempre anecoico, completamente negro. ¿Okay? Cuando yo coloco la caja de color, vamos a ir viendo más adelante, ahí ya no estoy midiendo el vaso, estoy midiendo lo que está circulando, lo que se está moviendo en el vaso. ¿Okay? Y es por eso que torna un color determinado y la velocidad la van a marcar los glóbulos, que es lo que da la masa, la esencia. ¿De qué dependen también los factores? La velocidad de propagación de la densidad, ¿sí? De la densidad del órgano, de la rigidez, ¿okay? Y de la elasticidad del medio. De estas tres cosas son los cuatro factores, pregunta de examen, que van a modificar la velocidad de propagación del sonido. Por ejemplo, vámonos con un paciente que tenga un síndrome postrombótico.
Recuerden que el síndrome postrombótico es exceso de proteína fuera de los vasos sanguíneos, fuera cuando está dañado el endotelio, se encuentra en toda la piel y entonces la piel de la pierna se vuelve dura, fibrosa y ahí empiezan los cambios de coloración también, la dermatitis ocre. Ese paciente, esa rigidez, esa pérdida de la elasticidad de la piel nos va a hacer que dificulte el estudio del Doppler y debemos de buscar alternativas para ir pudiéndolo hacer y analizar. Bueno, tenemos estos cuatro conceptos también en ultrasonido, que son la reflexión, refracción, absorción y propagación. Es decir, una onda de sonido puede tener estas cuatro conceptos en sí. Empecemos por el principal, la absorción. La idea es que cuando se emita un sonido, llega a la estructura y hay una absorción de esa energía sónica, ¿ok? Para poder producir un eco. Eso es la cantidad de sonido que se absorbe. Generalmente es la que se está ensonando prácticamente a 90 grados. Pero también hay cierta parte del sonido con una reflexión, bueno, perdón, propagación, capacidad del sonido de transmitirse. Ya dijimos que existen diferentes tipos de velocidades de propagación. Pero también el sonido no es 100% recto en 90 grados o paralelo, sino que también hay que se dispersa. Entonces ahí viene la reflexión. Se define como la parte del sonido que se refleja y parte sigue su camino, pero en la misma dirección que traía. ¿Cómo lo queremos ver? Acá, miren. La reflexión son las líneas verdes. Es decir, es la cantidad de sonido que va, pero que al chocar con la estructura sigue el camino, pero en la misma dirección que traía. Es decir, vamos acá a 45 grados, a 45 grados se va a reflexionar. Y así tenemos la refracción, que es cuando el haz llega inclinado a la superficie, o sea, parte se refleja y parte sigue su camino, pero en una dirección distinta a la que traía. Y eso sucede siempre en todos los sonidos. Y es por eso muy importante, y van a ver ustedes, que el grado de inclinación, el grado le llamamos grado de insoniación, con el cual hacemos el transductor, es sumamente importante. Cuando estén agarrando el equipo, ustedes van a ver que al ponerse, ¿sí? Basta con hacer este movimiento en forma de abanico o abanicar y la estructura en la pantalla cambia. Cambia su color, cambia cómo se ve, desaparece algunas veces. ¿Okay? Eso depende del grado de insoniación. Y en el caso del eco Doppler es sumamente importante. Porque vamos a ver más adelante una fórmula, ¿sí? Que es para el ángulo y el coseno del ángulo. Y eso nos va a determinar y nos va a dar la lógica del por qué yo no puedo estar midiendo el vaso justo a 90 grados. ¿Sí? Yo me tengo que mover ligeramente, ¿sí? Eh, angular, insonar, hacer el vaivén y ponerme más o menos a más o menos 60, 70 grados de inclinación para yo poder ver bien el flujo y medir bien los flujos del vaso que estoy haciendo. Bueno, vamos a continuar y vamos a empezar a ver la parte del tránsito. Esto es sumamente importante para los que ya tienen equipo, pues los invito a que vayan y vayan empezando a ver y a conocer su equipo. Y si no, pues ahorita vamos a comenzar. Existen dos ejes, ¿ok? El axial o longitudinal y el lateral o transverso. Este es el axial o longitudinal. Es esta proyección. Es decir, yo voy a ver, si estoy hablando de un vaso, yo lo voy a ver en longitudinal, así como exactamente se ve el vaso, así, largo, longitudinal. ¿Ok? Yo tengo que estar mi transductor en esta posición. ¿Ok? Axial o longitudinal. Cuando yo cambio el transductor a esta posición, es decir, como vemos aquí en la imagen, transverso, ¿ok? O lateral, yo voy a ver mi vaso sanguíneo como una rueda, como un corte transversal que yo le hago al vaso y yo lo estoy viendo en esta posición.
Si yo muevo el transductor, se va a ir abriendo y se va a poner en longitudinal. Además, los transductores tienen siempre una marca, que tienen que estar ustedes atentos a esa marca. Generalmente, si en este transductor esto está en el mismo, al otro lado, igual que aquí, entonces no es esta la marca. Si solo hay una, esta es la marca. O algunos le diferencian otro. Esto no está al otro lado, entonces esta es la marca de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Esta marca de referencia siempre va a estar en dos posiciones. Una, cefálico, o sea, apuntando hacia la cabeza del paciente. En este caso, si este fuera mi transductor, lo tengo en posición longitudinal, acá va a estar la cabeza del paciente. Y dos, si yo lo tengo en transverso, esta marca de referencia siempre va a estar apuntándome a mí, a la derecha, hacia donde está el examinador. ¿Y eso para qué, doctor? Para dos cosas. Primero, para que lo que se proyecte en la pantalla sea como yo lo estoy viendo. Si yo estoy al revés, cuando yo me mueva hacia la izquierda, la pantalla se va a mover hacia la derecha, al revés. En cambio, si yo estoy en la posición correcta, cuando yo me muevo a la izquierda, la pantalla se mueve a la izquierda. Y es por eso sumamente importante. Y viene por esta otra que es también importante. Vean ustedes esto en resolución axial, ¿ok? Dijimos, hay axial o longitudinal y hay lateral o transverso. En proyección axial se pueden dar estas situaciones en el ultrasonido. ¿Cuáles son, doctor? Ojo a la primera, a la letra A. Si la distancia entre dos puntos, okay, aquí lo estoy señalando, es menor de la mitad de la longitud espacial del pulso, recordábamos que el pulso era lo que se metía en un minuto, si es la mitad del tamaño, en la imagen resultante, ambos puntos no se diferencian. Miren cómo se ve. ¿Okay? Entonces, en el ultrasonido eso sucede, porque aquí estamos en posiciones bidimensionales y nosotros, nuestro cuerpo es tridimensional. Entonces, ojo a esto, en posición axial, ¿okay? Si la mitad de la distancia entre uno y otro punto es menor que todo el diámetro de la longitud espacial de la onda, del pulso, entonces se va a ver reflejado en la pantalla como uno solo. Ajá. ¿Qué sucede en el B? Miren, si la distancia entre uno y otro punto, ¿okay?, es mayor de la mitad de la longitud espacial, están afuera, ¿ven? Están afuera. En cambio, aquí están los dos adentro. Entonces se van a ver como dos puntos. En la práctica, ¿cómo se traduce eso? Cuando ustedes vean algo, un vaso sanguíneo, antes de decir algo, aquí hay un coágulo, no, antes muévanse en diferentes direcciones, véanlo de diferente ángulo, rastréenlo todo por completo y al final emiten el diagnóstico o lo que realmente están viendo. Porque muchas veces pueden estar viendo, y es bien frecuente, que nosotros vamos en axial viendo el vaso sanguíneo y de repente se ve blanco adentro y de repente nada. Y uno regresa y, no, aquí hay un coágulo. Pero cuando regresa no está, regresa en otra posición, lo pone en longitudinal, ¿sí? Y no aparece esa imagen. ¿Por qué? Porque esas son reverberaciones, es este principio, ¿sí? Que se ven dos estructuras diferentes. ¿Por qué se puede dar? Está el vaso así, y digamos que arriba es demasiado hiperecogénico, el sonido pasa, llega al vaso y se ve como blanco, como un espejo entre una y la otra estructura. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y en resolución lateral, ¿okay?, va a pasar siempre lo mismo, solo que el transductor en posición diferente. Vean ustedes vean ustedes acá, este es el haz del ultrasonido en una misma dirección. Hoy cambia y miren cómo está el haz del sonido, como estamos cambiando la posición. Entonces, si esta distancia entre dos puntos, ¿okay?, es menor al diámetro del haz, este es el diámetro del haz, es menor, están adentro, entonces el ultrasonido me lo va a leer como la misma imagen, una sola imagen. En cambio, si yo este es el haz del sonido, está la sombra, y la distancia entre los dos objetos es mayor, o sea, está afuera, el ultrasonido me lo va a leer como dos estructuras completamente separadas. Lo mismo anterior, solo que en posición el transductor de forma diferente. Por lo tanto,
La conclusión de todo esto es que la aplicación de la ecografía en medicina se basa en la detección de ¿qué? De ecos reflejados por las interfaces que se interponen a la propagación de la onda emitida por la fuente de energía acústica o transductor. Esa es una imagen, es una ecografía. Ecografía, graficar la lectura de ecos que vienen de los sonidos que chocan en las interfaces. Podemos utilizar ecografía o podemos utilizar ultrasonido. ¿Por qué? Porque también estos equipos ya sabemos que trabajan en la escala, en el nivel del ultrasonido. Ok, ya esto cansa un poquito, pura física, pero léanlo, léanlo y vuelvan a leer y ahí está cómo es como la anatomía del ultrasonido a la hora de agarrarlo. No solamente es agarrar el equipo y no saber interpretarlo. Hoy vamos a hablar de la instrumentación más importante acá en la ecografía. Bueno, también lo vamos a abordar en la siguiente clase. Prácticamente es un esbozo, un resumen. Esto es lo que es nuestro equipo. Nuestro equipo consta de todas estas partes. Del emisor de la energía, corriente eléctrica, el transductor, más importante, y la unidad de procesamiento. ¿Qué contiene la unidad de procesamiento o qué hace? Contiene la madre, el cerebro. Ahí capta todo, ahí capta toda la información que le envía el transductor o sonda, ¿ok? La transforma toda esa lectura de ecos y la transforma en lo que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, en la imagen. Y tenemos también el monitor. El monitor es la pantalla donde se refleja el procesamiento o las imágenes del procesador. Eso es lo básico, lo esencial. Ahora, partes accesorias pueden ser una videograbadora que esté grabando completamente. Todas las máquinas traen una cierta capacidad de memoria, pero se satura. Entonces, hoy los más complejos traen puertos USB, traen discos duros para discos CD o discos duros especiales para poder guardando más imágenes. Pero la verdad, mi consejo es siempre utilicen algo aparte, no vayan saturando la memoria de los equipos porque los vuelve muy lentos y a la hora de estar haciendo un estudio con un equipo lento no sirve. Y otros accesorios son las impresoras térmicas, pueden ser en blanco y negro o pueden ser a color. Y hay cantidad de equipos, desde estos que ya son pantalla plana, son táctiles, estos que trabajan mediante Bluetooth, conexión incluso no solo a una tablet, sino también a un teléfono. Y eso vamos a hablar la próxima vez. Pero tienen lo mismo, un monitor, una unidad de procesamiento y un transductor. Y así pueden también los viejitos encontrarlos más portátiles también o más de esta forma, que son los nuevos. Y también los hay en pedestal, los hay tipo laptop, etc. Vamos a hablar un poquito acerca de los transductores. Como yo les dije, en lo personal y en la literatura lo dice, una de las piezas más importantes del ultrasonido, son las más caras también. Y entonces su función es esta. Su función es ejercer el efecto piezoeléctrico, es decir, emitir sonidos, estimular la pieza de cuarzo, estimularla por energía eléctrica, emitir el sonido y captar los ecos para enviárselos a la unidad de procesamiento. Ahora, ¿cuántos existen? Estas son la cantidad que existen. Los mecánicos, que ya casi no los hacen porque son muy pesados. Hoy están surgiendo los electrónicos y los hay tipo lineales, convexos, volumétricos, entre otros. ¿Ok? Los vamos a ver ahora. Bueno, este es un transductor convexo o convex, llamado también. La forma y el tipo de la imagen. Vean esta imagen convexa, esa es la misma imagen que ustedes van a ver en el ultrasonido. Y ahí lo pueden identificar con qué sonda. Por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es un ultrasonido. Estamos viendo una imagen anecoica, es con transductor de baja frecuencia o convexo, y probablemente es la vesícula y el hígado. Esta misma imagen que tengo aquí es lo que se va a proyectar en la pantalla de mi monitor. Dije una palabra, de baja frecuencia. Correcto, estos son así. Van de 3.5 megahercios a 6.5 o 7 megahercios de baja frecuencia. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, miren,
útil para explorar el abdomen y útil en obstetricia. ¿Por qué? El ultrasonido funciona así. A baja frecuencia, ¿ok? Pero tiene mayor profundidad, ¿sí? Baja frecuencia, mayor profundidad. Acuérdense de eso. Por eso es bueno para abdomen, porque en abdomen no necesito mucha profundidad, ¿ok? Perdón, en abdomen necesito profundidad y tiene que ser de baja frecuencia. ¿Qué sucede? Y es por eso que emite una imagen acá. Pero ¿qué sucede con los lineales? Los lineales, ¿sí? Son de alta frecuencia. Incluso esto ya se queda poco, ya hay hasta de 20 megahercios, 22 megahercios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a mayor frecuencia, ¿ok? Imagen más nítida, pero pierden profundidad. Son para estructuras superficiales. Y ahí entramos nosotros con las estructuras vasculares y las estructuras finas que se encuentran en la grasa o en la piel. Los de 20, 22 megahercios ya los están utilizando los cirujanos plásticos, los médicos esteticistas para ver aquí, pero la cantidad, solo la piel, cero profundidad y poder inyectar de una forma más segura Botox o Xeomin o lo que ellos inyectan para el rejuvenecimiento. Y es así, vean la diferencia de esta imagen, podemos ver la pared, podemos ver acá el endotelio con esta imagen, ¿sí? Es cierto, tiene mayor profundidad, pero no calidad en imagen. En cambio acá, menor profundidad y mejor calidad de la imagen. Este es el transductor endocavitario. Nada de decir el transductor, pasame el transductor ginecológico. Nada, se llama endocavitario. ¿Por qué? Porque se utiliza para ginecología y también colocación. Como ustedes pueden ver, miren, la punta es convexa, larga para poder llegar a la cavidad completamente. Y su frecuencia es de moderada frecuencia de 5 a 9 megahercios. ¿Cuál es la imagen que me va a transmitir? Vean ustedes la diferencia. No es pequeño, es una imagen mucho más abierta, en alas de mariposa se le llaman algunos, ¿sí? Para poder ver más campo y poder ver adentro de las cavidades. Bueno, hasta acá. Esta es la bibliografía revisada. Lo que ustedes tienen. Muchísimas gracias por la atención y pues quedamos abiertos ahorita para preguntas o dudas.